Señor embajador, queda tácitamente entendido que usted ve en la humanidad un futuro luminoso. Eso no implica que no haya problemas. Sí, de bienestar, de desarrollo y un futuro que le va a generar a la humanidad mucha tranquilidad, porque el bienestar proporciona tranquilidad. Para ya cerrar esta pequeña entrevista, ya tenemos más de media hora, quisiera ver su opinión alrededor de que mucha gente piensa que el imperio occidental, que encabeza como en su forma Estados Unidos, en Occidente, que eso se va a derrumbar de la noche a la mañana. Sabemos que eso no es así. Pero hay algunos indicadores que van señalando por dónde van las correlaciones de fuerza a nivel imperial. Cuando un imperio está tomando prestado a otros países, se está indicando que ya está en declive. Porque generalmente quien presta el dinero es el imperio. El país que encabeza como regente del imperio supremo, de una parte importante del globo terráqueo, es el que tiene el dominio, tiene el dinero, tiene la estructura militar para dominar y cobrar el dinero que él presta. Pero cuando un imperio empieza a tomar prestado, empieza el declive. Esta situación que se está dando de forcejeo entre Rusia, China, Estados Unidos, y que está implicando terceros países, muchos de ellos países que no pueden competir en ningún sentido con esa potencia, pero que tratan de involucrarlo en contradicciones que pueden generar guerras puntuales. ¿Usted cree que esas guerras puntuales podrían en algún momento implicar el derrumbe de un imperio sobre la base de que se genere una conflagración universal? Déjame decirte, hay un libro muy interesante de Niall Ferguson que se llama Imperialismo, el Imperio Británico. Es un libro de un historiador británico, uno de los más destacados, pero es un historiador del imperio. Favorece en sus análisis que ese imperio jugó un papel civilizador. Pero a mí lo que me interesa del libro no es la conclusión que él extrae de sus análisis, sino las informaciones que él da, que son riquísimas. Y efectivamente, el imperio, por ejemplo, inglés, se expandió, como tú decías, prestando. Por ejemplo, el imperio británico llevaba a los territorios que colonizaba o donde llegaba, prestaba dinero, facilitaba a través del sector privado de esa época de sus monopolios los dineros correspondientes, y había una riqueza que se distribuía sobre la base también de lo que ellos extraían del trabajo de los propios colonizados. Trabajo esclavo inclusive, incluyendo el trabajo esclavo. Entonces, cuando el imperio británico dejó ya de llevar esos fondos a esos países, era porque estaba en decadencia. Y claro, 2 guerras mundiales le crearon una situación muy difícil, sobre todo ya la segunda. Y a través de esa Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pierde la hegemonía en el plano mundial como primera potencia del mundo y se la cede en cierto sentido a los Estados Unidos, que era una especie de criatura hecha de sus entrañas, porque ese fue un territorio colonizado por los ingleses. Y ese libro... Inglaterra es la madre patria de Estados Unidos. Inglaterra, y además Ferguson explica cómo colonizó Inglaterra a los Estados, cómo eliminó la población india, que era una población de 2,5 millones, y la redujo a 400,000 en menos de 40 años. ¿Y la mexicana? Y después pasó lo mismo, ¿verdad? Eso pasó ya entre Estados Unidos y México y así sucesivamente. Entonces los imperios tienen eso. Pero si uno analiza la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esas son guerras que se producen fruto de las contradicciones interimperialistas. Los imperios, los imperialismos, ya no hay imperio, porque el imperio es el imperio de Roma, etcétera, ¿verdad? Pero este es el imperialismo, el imperio turco, otomano, pero ya esto estaba basado en un capital financiero muy, muy dinámico, muy activo, muy avasallador, y con unas ambiciones terribles de hegemonía. Y la primera potencia, por supuesto, tendía a hegemonizar, por ejemplo,
Inglaterra llegó a hegemonizar 1/3 del territorio mundial y de la población mundial. Entonces, eso era muy difícil alcanzar. Yo lo lograron durante 200 años, más o menos. Ya para los Estados Unidos, esto ha sido más difícil. Ellos han tenido un control bastante grande, pero siempre han encontrado escollos, porque no es verdad que Estados Unidos ha dominado el mundo. Es solo, eso no es verdad. Eso no es verdad porque la Unión Soviética durante una época compitió. Bueno, pero de los años 90 hacia acá. Compitió, no, después hubo un vacío, no un vacío, sino que con la disolución de la Unión Soviética, ahí hubo un respiro para los Estados Unidos de América, un respiro momentáneo, un respiro porque China entonces ascendía y se mantenía como un país, aunque utilizara mecanismos del capitalismo para el desarrollo de su comercio en el terreno mundial y para también, porque el problema del uso de la economía mercantil no es propia solamente al capitalismo, se hacía antes del capitalismo. Y el propio Mao Zedong había establecido unos escritos económicos de él en 1936 de que era importante utilizar la economía mercantil para agilizar los intercambios. Es decir, que el uso de la economía mercantil no significa obligatoriamente capitalismo. Claro, China con las modificaciones que introduce el gobierno de Deng Xiaoping a partir de 1976, introduce políticas que tienen que ver con la economía política burguesa, como llamaba, por ejemplo, Marx cuando hizo la crítica a la economía política, porque la economía política fue, ¿verdad?, una materia desarrollada por los ingleses, por Stuart Mill, por Ricardo, Adam Smith, y entonces le hizo una crítica a esa economía que le llamaba economía política burguesa. Y de ahí viene toda la teoría de Marx sobre la crítica al capitalismo también. Entonces, China surge como una potencia, ¿verdad?, incontenible que viene desde 1990, escalando y creando una situación muy compleja en el terreno de la geopolítica. Pero también Rusia, porque Rusia tiene un momento de transición que las empresas del Estado, todo lo que acaparaba el Estado, pasa a sectores económicos más o menos semiprivados, vamos a llamarlos así, donde el Estado todavía ejercía cierta influencia. Pero con la llegada de Putin al gobierno en Rusia en el 2000, y ya más o menos estos 20 años con una escalada ascendente en todos los terrenos en Rusia, Rusia también ha recuperado campo en materia de economía, en materia militar, en materia, ¿verdad?, de geopolítica, de controles de zonas, de regiones.